Apreciados estudiantes, buenas noches. Retomando las clases virtuales, en el día de hoy vamos a abordar un tema importante en el marco de los antecedentes del conflicto armado en Colombia. Nos corresponde el Frente Nacional, que es un periodo de gobierno de coalición que transcurre a partir de 1958 y termina en 1954. No sin antes observar en una línea de tiempo las fases que antecedieron al Frente Nacional para poder comprender mejor sus efectos. Tenemos en primera instancia 1953, que marca la dictadura del general Rojas Pinilla, que se extiende hasta el 57. Luego de su renuncia, ejerce una junta militar de gobierno al mando de Gabriel París por solo un año. Es de recordar que Gustavo Rojas Pinilla generó lo que se llamó la Tercera Fuerza con su partido político y dio un golpe de estado que, en sus propias palabras, fue un golpe de opinión al gobierno de Laureano Gómez Castro, quien había llegado a la presidencia de la República como representante del Partido Conservador y sin haber ninguna postulación del Partido Liberal. El golpe de estado se prolongó hasta 1957. Una de las medidas trascendentales que adoptó el gobierno de Rojas Pinilla fue la desmovilización de las guerrillas liberales, a quienes les otorgó amnistías. Al mando de estas guerrillas estaba Guadalupe Salcedo Unda, quien en 1953, acatando el ordenamiento jurídico que se había expedido para su desmovilización, pues entregan las armas, y a partir de ese momento se dice que fue el hito histórico de lo que más adelante se va a denominar DDR, es decir, desarme, desmovilización y reincorporación política, económica y social. Importante este periodo de tiempo para destacar que en el año 1954 se expide el acto legislativo 03 del mismo año, que aprueba el voto para la mujer. Es decir, justo en plena dictadura de Rojas Pinilla se aprecia el tema de apertura democrática con enfoque de género. Seguimos 1957-1958 en Colombia. Luego de la renuncia del general Rojas Pinilla, queda al mando del poder una junta militar de gobierno. En este año asesinan a Guadalupe Salcedo, es decir, de las guerrillas liberales que se habían desmovilizado. Luego de aplicarles una amnistía, a los 4 años es asesinado. Es de recordar que en 1956, en la ciudad de Benidorm, se firmó un tratado entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, cuyo propósito era convocar un plebiscito para ratificar el Pacto de Marzo. Es decir, por un lado, que Rojas Pinilla estuviera impedido para aspirar a la presidencia, y por el otro, la alternancia del poder entre los partidos políticos cada 4 años. El plebiscito fue convocado por la Junta Militar de Gobierno, que siguió a Rojas Pinilla. Se realizó el 1 de diciembre de 1957, pero 5 meses antes, el 20 de julio del mismo año, se firmó el Pacto de Sitges, donde se hace necesario establecer la convocatoria para el plebiscito para ratificar el Pacto de Benidorm. Es decir,
que para poner fin a la violencia bipartidista y a la polarización política que estaba viviendo el país, el Frente Nacional era una estrategia de pacificación para que los partidos tradicionales, liberales y conservadores, pudieran tener acceso al poder y a toda la burocracia estatal. De esa forma, las rencillas iban a disminuir. En este orden de ideas, el primer presidente, Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, gobierna entre 1958 y 1962. En las elecciones presidenciales, estudiantes, siguiendo el orden de presentación, decíamos que Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, quien ocupó por primera vez el cargo en el Frente Nacional, obtuvo el 79.8%, mientras que el Partido Conservador obtuvo el 19.7%. Dentro de toda la agenda institucional, planteó un modelo pacifista y de reestructuración económica, erradicación de la persistente violencia política, especialmente en áreas urbanas. Planteó la reinserción de las guerrillas a la vida civil, pero al mismo tiempo contempló la represión a quienes fueron llamados bandoleros, es decir, los reductos de las guerrillas liberales que todavía se mantenían con intenciones de alterar el orden público. Otra de las características de su periodo de gobierno fue el ejercicio de las acciones cívico-militares, pero especialmente en zonas rurales, que implicaban este tipo de actuaciones, que se delimitaban las zonas, especialmente aquellas que habían sufrido la violencia bipartidista, y se implementaban acciones integrales que redundaran en su nivel de vida, en los distintas componentes de la política pública: salud, educación, vivienda, agua potable, servicios públicos domiciliarios. El segundo presidente que gobernó en el Frente Nacional, Guillermo León Valencia, del Partido Conservador, su periodo está comprendido entre 1962 y 1966. Dentro del porcentaje de votación que obtuvo, tenemos el 62.3%. La disidencia conservadora, Jorge Leyva Urdaneta, el 11.8%. La ANAPO, que es el partido político de Gustavo Rojas Pinilla y que traduce Alianza Nacional Popular, obtuvo el 2.1%. El Movimiento Revolucionario Liberal obtuvo el 23.8%, es decir, este partido político era una disidencia del Partido Liberal oficialista y era entendido como un opositor frente nacionalista. Para destacar en el gobierno de Guillermo León Valencia, tenemos el surgimiento de la FARC y denominadas en ese entonces repúblicas independientes, pero también el surgimiento de las guerrillas del ELN para 1965, como también las guerrillas del Ejército Popular de Liberación. En esta ocasión, el gobierno implementó lo que se llamó la Operación Soberanía en la localidad de Marquetalia, en el sur del Tolima, 1964. Con esta operación se desplegaron fuerzas por aire y tierra contra 48 personas campesinas alzadas en armas que reivindicaban el derecho por la distribución equitativa de la tierra y censuraban la explotación económica de los empleadores. Para este periodo hubo una radicalización de los partidos de izquierda por existir restricciones políticas y programas sociales con insuficiente cobertura social. Significa entonces que la polarización partidista que existía en esta fase permitió que se tomaran como referencia las doctrinas de la Revolución Cubana de 1957, que es de corte socialista, y como sabemos, la FARC surgen como autodefensas campesinas y luego hacen su transición a guerrillas o a insurgencia.
ya con una organización y con una jerarquía de mando bien definida. Siguiendo con el periodo del Frente Nacional, tenemos al liberal Carlos Lleras Restrepo, que obtuvo el 71.74, mientras que la ANAPO, junto con una disidencia liberal, obtienen el 28.29, que significa que ya la ANAPO está posicionándose electoralmente para este periodo con mucho más fuerza que el anterior, donde registraba un 2.1. Este periodo fue importante porque consagró el pluralismo político en las corporaciones públicas, es decir, que ya los partidos de izquierda, la ANAPO y el Partido Comunista podían ser representados de manera independiente ante las instancias colegiadas. Para este periodo desaparece el MRL, es decir, el Movimiento Revolucionario Liberal, para unirse al Partido Liberal Oficialista, y alcanzan a obtener las elecciones en 1974 con el doctor Alfonso López Miquelsen. Siguiendo con el orden, estábamos manifestando que durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se impulsó la reforma agraria, y en ese momento histórico los campesinos invadían las tierras privadas para presionar al gobierno. En el último periodo del Frente Nacional, que discurre desde 1970 y se prolonga hasta 1974, Misael Pastrana Borrero, como miembro del Partido Conservador, obtiene el 41.2%, mientras que la ANAPO, que es la Alianza Nacional Popular, en representación de Rojas Pinilla, obtiene el 39.6%. Un 10% lo obtiene una disidencia conservadora y el otro 8% otra disidencia conservadora. Se dice que en este periodo de la historia hubo el fraude electoral más grande que se registre, en donde se daba por ganador a Rojas Pinilla frente a Misael Pastrana. En ese mismo año, en 1973, en razón a este fraude electoral, da pie para que surja el M19. ¿Por qué M19? Porque fue el 19 de abril que se desarrolló la jornada democrática, donde inicialmente se daba como ganador a Rojas Pinilla. En este gobierno se intensifica también las operaciones militares y se despliega una en especial contra el ELN, la famosa Operación Anorí. Y se dice que en ese momento se estaba desmantelando a esa estructura guerrillera al margen de la ley. Ya para 1974 es elegido presidente Alfonso López Miquelsen por el Partido Liberal con el 56.3%. En esa contienda electoral también participa por primera vez una mujer, que sería la hija de Gustavo Rojas Pinilla, denominada María Eugenia Rojas, y obtiene un porcentaje del 9.5%. Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, obtiene 31.4% y la Unión Nacional de Oposición obtiene el 2.7%.